Feliz y bendecida tarde, estimados participantes. Bienvenidos a nuestro segundo encuentro, nuestra segunda clase virtual. En nuestro curso de supervisión y administración de recursos humanos. En tal sentido, debo aclarar que nuestra clase va a tener un tiempo limitado debido a que tuvimos unos inconvenientes de electricidad y la parte técnica pues nos solucionó el inconveniente. De todas formas, vamos a comenzar y iniciaremos con el supervisor en el proceso administrativo. En tal sentido, vamos a revisar lo que es la planificación de recursos humanos, entendiendo la planificación como un proceso que se encarga de establecer las actividades necesarias para dotar a la organización de personal y mantener un alto desempeño del mismo. Es decir, la organización debe planificar cuál va a ser el desarrollo de su talento humano. En este sentido, se debe realizar una evaluación actual, futura y en base a eso, desarrollar un programa. Hay que acotar que en la evaluación actual se debe hacer un análisis de puestos con su respectiva descripción y sus especificaciones. Una vez obtenida esta información, para una evaluación futura hay que tomar en cuenta las necesidades, los objetivos de la organización y la demanda de los productos y o servicios que realiza la empresa, la organización. ¿Cómo se planifica el recurso humano? Como un proceso básico de la gestión empresarial para desarrollar los objetivos de la organización y elegir acciones para lograrlos. De allí surge la necesidad de realizar la planificación. ¿En qué consiste? ¿Qué comprende? Establecer objetivos concretos, desarrollar hipótesis del entorno en el cual se cumplen, elegir los planes para los objetivos, traducir planes en acciones y replanificar para corregir desviaciones. Es decir, tenemos como palabras claves objetivos, hipótesis, planes, acciones y corrección, diría yo. Dentro de la planificación de recursos humanos, tenemos que consiste en la planeación, organización, desarrollo y coordinación, así como el control de técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal y que las mismas colaboren para alcanzar los objetivos organizacionales planificados. ¿Qué significa esto? Conquistar y mantener a las personas en la organización trabajando y dando el máximo de sí con una actitud positiva y favorable. Representa todas aquellas cosas que hacen que el personal permanezca en la organización. Es decir, con la planificación buscamos que el talento humano desarrolle sus potencialidades y a su vez las ponga en beneficio de la organización, de la institución y permanezca, es decir, sea leal, se mantenga cautivo, enamorado de la institución. Como conclusión tenemos que la buena supervisión equivale a obtener de los individuos de un departamento lo que el supervisor quiere que se haga, cuando él quiere y en la forma que él dice, porque ellos quieren hacerlo. Similar a la lámina de la clase anterior, en el cual el líder motiva de esta manera a su personal para que haga las cosas de una forma voluntaria, con alegría y pensando en el beneficio de la organización.
Tenemos que, para dotar a la empresa de acuerdo al mantenimiento del talento humano, debemos hacer un reclutamiento de personal. Y de acuerdo a este reclutamiento de personal tenemos unos métodos y unas técnicas. Hay que aclarar que el reclutamiento de personal se puede hacer tanto interno como externo. El externo, cuando, como su nombre lo dice, traemos candidatos fuera de la institución. Y el interno, pues aprovechamos el potencial que tengan ciertos individuos, ciertas personas, para que cubran una vacante que en un momento dado pueda resultar. En ese sentido, vale la pena mencionar que toda organización seria, toda institución, pues mantiene una base de datos con personas que ofrecen sus servicios a través de una síntesis curricular o de una hoja curricular. Esta base de datos de potenciales candidatos a ocupar determinado cargo en un momento dado están en el Departamento de Reclutamiento y Selección, que a su vez depende de la Unidad de Recursos Humanos. Tenemos que, entre las técnicas de reclutamiento interno, tenemos las promociones, los ascensos y las transferencias de puesto. Es decir, promociones cuando alguien es ascendido o reconocido su labor para que a su vez pase a ocupar dicho cargo. Se reconocen movimientos verticales en el ascenso cuando el sujeto asciende a un cargo inmediatamente superior. Y transferencia de puesto es cuando en el mismo nivel el individuo ocupa el mismo cargo, pero en otro departamento o en otra estructura. Como técnica de reclutamiento tenemos la consulta de archivo de candidatos, de la cual les estaba hablando, la base de datos, presentación de candidatos por personal actual, avisos en portería, murales, boletines, contactos con redes sociales, contactos con otras empresas, anuncios en periódicos y revistas, consultores y agencias de reclutamiento y selección. Todo ello permite atraer al personal que se siente interesado o motivado a formar parte de la institución. Cuando hablamos de reclutamiento interno, como le decía, se busca la manera de que un sujeto dentro de la misma institución pase a ocupar la vacante. Esto se puede deber a una transferencia de personal que, como les explicaba anteriormente, conserva el mismo cargo, pero en otra estructura, en otro nivel, igual al que él posee. Una promoción en el cual es ascendido y la transferencia con movimiento de personal. Es decir, conserva el cargo, pero es ascendido a otro nivel con mejores beneficios. ¿A qué se debe esto? Al grado de responsabilidad, al grado de capacidad que requiere ese puesto que él tiene en determinado sitio, pero que allí le va a tomar más tiempo, mayor responsabilidad, mayor exigencia. A su vez, el reclutamiento pues se inicia cuando aparece una vacante y la misma pues lógicamente debe ser cubierta. Para eso pues el reclutamiento tiene como fuentes a los candidatos, unos que vienen del mundo de la parte externa de la empresa y otros de su interior.
En cuanto a la selección de personal, la selección de personal comprende una serie de pasos que debe cumplir una empresa para contratar el talento humano necesario para la conformación de grupos de trabajo competitivos. Es un proceso técnico que permite elegir de un conjunto de postulantes al futuro colaborador más idóneo para un puesto o cargo determinado. Es decir, se ha hecho un proceso de reclutamiento, se tiene un banco de datos con expedientes de X número de personas, posibles candidatos a ocupar la vacante, y se inicia un proceso de selección. La selección de personal es una actividad de impedimentos, escogencia, opción y decisión, filtro de entrada, clasificación y por consiguiente restrictiva. Es decir, la selección está en una base de pruebas, una base de mediciones, de filtros para escoger la persona que responda al perfil del cargo. También comprende el desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a la comprobación de los conocimientos y experiencia de los postulantes, así como la valoración de sus habilidades, potencialidades y características de su personalidad. ¿Por qué la selección de personal es tan exigente? Podríamos preguntarnos. La respuesta es sencilla. Porque lo bueno o malo, la eficiencia o deficiencia del sujeto seleccionado recae única y exclusivamente sobre el personal que realizó la selección. En este caso, la psicólogo o psicólogo industrial que dirigió dicho proceso. Entonces, se quiere escoger, determinar y seleccionar la persona más idónea que se supone va a dar el mejor y mayor rendimiento en el cargo que está vacante. Una vez que el sujeto haya sido reclutado y haya sido seleccionado, viene el desarrollo de personal o adiestramiento y capacitación. El talento humano es un elemento fundamental en las empresas para llevar a cabo sus objetivos, metas que le permitan alcanzar la misión propuesta. Para ello, es necesario que este recurso esté capacitado desde el punto de vista profesional, técnico, moral y cultural. Es decir, el elemento que desarrolla o permite alcanzar las metas y objetivos de la empresa es el talento humano. Y para ello, pues, debe ser capacitado. Y en este sentido, se debe tomar en cuenta el aspecto profesional, el aspecto técnico, moral y cultural. Por eso, cuando hablamos de perfil de cargo, es fundamental que el sujeto seleccionado, la persona seleccionada, cumpla con el mínimo de ese tipo de exigencias. La verdadera esencia o fin de la capacitación estriba en lograr el éxito empresarial a través de la optimización en el desempeño laboral de sus trabajadores, fundamentado en las competencias que poseen y deben tener los mismos para hacerlos más productivos y alcanzar altos niveles de exigencia requeridos. Es decir, en la manera y medida
que el sujeto esté capacitado, pues más fácilmente logrará desarrollar sus potencialidades. La capacitación deberá cumplir con los siguientes requisitos para su diseño e implementación. A. Partir de las necesidades propias de la empresa, no basada en planes similares. B. Estar directamente enfocado a cumplir con la misión, visión y la política de calidad de la empresa. C. Ser susceptible de medición y seguimiento continuo. D. Generar espacios para la participación de todos los trabajadores de la empresa. E. Ser susceptible de modificaciones o complementarse según las necesidades que se van presentando. Me voy a permitir, y me disculpan que lea, pero están surgiendo unas señales en el monitor por el tiempo que se perdió cuando se fue la electricidad. Entonces, mientras llegó el soporte técnico, pasó cierto momento y entonces voy, repito, a agilizar. Otro de los factores importantes en el desarrollo del talento humano está en la evaluación de desempeño. En este sentido, vamos a observar que los métodos de evaluación del desempeño están orientados al futuro. Y en este sentido, podemos apreciar que la evaluación de desempeño es lo que nos va a permitir en un momento dado promocionar o reconocer el trabajo realizado por el personal. Tenemos que en la evaluación de desempeño hay unos métodos con unas características propias que hacen que obtenga el sujeto, la persona, obtenga unos beneficios, como unas transferencias, una comunicación y una remuneración. Todo esto está en transferencias con unas relaciones dentro de la empresa, una evaluación de desempeño que le permitirá mejorar su capacitación y una remuneración a través de las promociones. La evaluación de desempeño permite que la empresa conozca cómo está realizando la labor el trabajador, que puede ser mejorado, corregido, o cómo puede ser desarrolladas sus potencialidades, hacia dónde lo podemos llevar. Normalmente las empresas, cuando un sujeto ingresa, la unidad de recursos humanos o la unidad de talento humano establece un plan de carrera para ese sujeto y dice: este señor, este joven, esta señora, esta señorita, si recibe de acuerdo a su rendimiento y de acuerdo a la capacitación que en un momento dado le puede dar la empresa, puede llegar a convertirse en supervisor, en el jefe del departamento, en el gerente, porque se está estableciendo un plan de carrera. Ahí juega un papel fundamental la evaluación de desempeño. Tenemos que también la evaluación de desempeño permite mejorar el clima laboral, los sistemas retributivos, la identificación del potencial, la promoción y desarrollo, la valoración de los programas de selección, la mejora de la actuación
del talento humano, su formación, y todo eso está basado en la información y la comunicación del talento humano, de la unidad, hacia el trabajador. Tenemos que, en segundo lugar, el supervisor ante el conflicto. El proceso de conflicto tiene 5 etapas. ¿Por qué el conflicto? ¿Por qué hablamos de conflicto? Recordemos que el supervisor debe estar atento ante cualquier conflicto que pueda surgir. En la primera etapa tenemos la contraposición o potencial de incompatibilidad, en el cual aparecen unas condiciones de comunicación, estructura y variables personales. En la segunda etapa, conocimiento y personalización. Se percibe el conflicto y se toma en cuenta que hay un conflicto que está a la vista. La tercera etapa tiene que ver con las intenciones. Intenciones para el manejo de conflictos, competencia, colaboración, arreglo con concesiones, evasión y complacencia. En la cuarta, el comportamiento en el cual aparece un conflicto abierto, comportamiento de una parte, reacción de la otra. Todo esto se traduce en un mejor desempeño de grupo, en un mejor o en un menor desempeño del grupo. Mejor si se soluciona el conflicto de una manera idónea, y un menor desempeño si una de las partes queda muy lesionada. Los tipos de conflictos son interpersonales, grupales, sociales, nacionales o internacionales. Interpersonales cuando suceden entre 2 o más personas, en las cuales por diferencia de opiniones surge un conflicto. Grupales cuando estamos hablando de condiciones políticas, económicas, de determinado grupo dentro de una misma empresa o a través de diferentes departamentos. Sociales cuando el conflicto responde ya a diferencias históricas, partidistas. Nacionales cuando ya el conflicto traspasa las fronteras de la nación, del país, por cuestiones políticas, sociales, religiosas, económicas, étnicas. Internacionales cuando ya se involucran más de un país con estas variables que le nombré anteriormente y que hacen que el conflicto pues se expanda. Para solucionar los conflictos a nivel laboral, tenemos que existen una jurisprudencia de la Sala de Casación Social, reglamentos, decretos, los contratos colectivos, las leyes orgánicas, las leyes generales, los tratados internacionales y la Constitución Nacional. Todo esto está regido básicamente en nuestro país, en nuestro estado, básicamente está regido por la Constitución Nacional y la ley orgánica o para los trabajadores y trabajadoras. Las causas de conflictos laborales se derivan de diferencias personales por existir diferencia de valores vitales en el estilo de trabajo, conflicto de dependencia entre tareas, trabajadores que hacen la misma tarea, pero surgen diferencias entre ellos mismos y conflictos por la presión de trabajo. Hay otros que son derivados de los condicionantes de la empresa. No hay similitud en los objetivos de la empresa, hay conflicto de roles y responsabilidades, hay conflicto en el reparto o el uso de los recursos y la política de empresas, una política impredecible en la empresa. Esto hace que se genere un conflicto. Gracias por su atención, estimados participantes,
Estoy contra el tiempo, por eso es que he dado la clase rápido, porque me queda un minuto y para terminar. Muy agradecido con su participación. Cualquier cosa estoy a su orden. Cualquier duda, cualquier inquietud, nos estamos comunicando.